bueno, alguien, bueno, hay varios temas, ¿no? Eh, pues no sé si ustedes escuchan el sonido de fondo, está muy fuerte. Muy bien, adelante, hermana Marista. Shalom para todos. Solamente tal vez comentar un poquito sobre lo que en la anterior clase se había hablado, que en realidad no se había mencionado esto que normalmente habíamos estudiado, según recuerdo, los anteriores años. Y es que esta parashá, Hayé Sara, nos habla sobre las vidas de Sara. Recapitulando un poco, lo que dice esta parashá es que Sara, en realidad, nuestra madre, había muerto al cumplir 127 años. Y sabemos que es muy importante y profética los números en nuestra Torá. Entonces, muchos rabinos dicen que en realidad la vida de Sara estaba dividida en etapas. Y es por eso que se hace mención de que Sara tenía, es decir, la Torá menciona su edad por separado, porque no dice 127 años así en forma literal, sino dice 100 porque ella a los 100 años tenía la fuerza de cuando tendría 20 años. Y a los 20 ella era tan pura y modesta y como una niña de 7 años. Y cuando ella tenía 7 años, ella tenía toda la sabiduría, ¿no? Y cuando ella cumplió los 20, se dice que tenía la justicia de una mujer de 100 años. Bueno, no sé si lo hice bien, pero la idea es que Sara, nuestra matriarca, realmente tuvo atributos muy hermosos porque fue una mujer con muchas virtudes y que realmente cumplía lo que se describe en la Torá sobre una mujer virtuosa. Entonces, en esta parashá es importante hablar, es decir, se comienza a través de la muerte de Sara y en realidad es oportuno hablar sobre la vida de nuestra matriarca, ¿no? Pareciera un poco contradictorio ahí, pero empieza con la muerte de Sara, ¿no? Y bueno, a lo que pude yo ver algunos videos y leer algunas páginas, es que en realidad también Sara no fue sencilla su vida, ¿no? Tuvo muchas pruebas, tuvo que pasar por muchas dificultades y entre ellas dejar su casa cuando tuvo que abandonar a su familia, ¿no? Al igual que lo hizo Abraham, nuestro padre. También pasaron etapas de hambruna, ella fue negada como esposa, también fue llevada delante del faraón, casi fue tomada, ¿no? Como por mujer, por Amimelech. Y bueno, fueron etapas duras que ella pasó, ¿no? El hecho mismo de que no podía concebir. Imagínense lo triste que ha debido ser, digamos, tener tanta edad y no poder concebir, ¿no? Y aún después de haber tenido a su hijo Isaac, también verlo partir cuando fue llevado por Abraham. Y bueno, tal vez por esto se dice que Sara hubiera muerto, ¿no? Al recibir la noticia de que su hijo
habría sido sacrificado. Entonces es importante en esta parashá decir que nuestra madre ha llevado una vida realmente extraordinaria, como pocas que puede mencionar la Torá. Tengo entendido que solamente hubieron 3 mujeres, ¿no?, que son consideradas en la Torá y que fueron realmente trascendentales, ¿no? Y bueno, está Eva, que es nuestra madre, madre de la humanidad. Está Sara, que es madre de la nación de Israel. Y Miriam, ¿no?, que es la madre de nuestro Mesías. Entonces, realmente ella marca una parte muy importante de la historia de nuestro pueblo Israel, y en ella se cumplieron grandes promesas, así como lo fue en la vida de Abraham, porque se le prometió ser madre de naciones y fue cumplido. Entonces, solo recapitular eso, ¿no?, acerca de la vida de Sara, y que aunque no fue sencillo, pero logró cumplir los 127 años, aunque se dice que pudo haber tenido más edad, ¿no?, porque la vida siempre ha sido prolongada para muchos profetas y muchas matriarcas, pero en este caso solo fueron 127 años, y creo que esto también tiene mucho que ver con la parte profética que se habla, ¿no? Me parece que el número 127 tiene una muy particular significancia, ¿no? Seguramente lo vamos a estudiar cuando veamos esta parte, ¿no?, de la Torá. Y solamente decir eso, ¿no?, que la vida de Sara fue muy importante, y que además también nos enseña que en todo el transcurso de la vida de Sara y Abraham, que fueron errantes porque no vivieron en un sitio específico, fue muy servicial su vida junto a Abraham. Se dice que ella como líder en su generación, pues cumplía el mismo rol de Abraham. Abraham enseñaba a los varones, y ella enseñaba a las mujeres. Espiritualmente ayudaba a elevarse a toda su generación, y ella demostró que, juntamente con nuestro padre Abraham, que no es importante la vida en sí por las posesiones que podamos tener, aunque ellos fueron y llegaron a ser millonarios, ¿no? Tuvieron mucha riqueza, pero ellos siempre demostraron que no era importante las posesiones, sino el servicio que ellos tuvieron para con el semejante, para con el prójimo. Porque tengo entendido que incluso cuando había una boda, por ejemplo, ellos organizaban todo, y era Sara quien se ocupaba de la novia, de enseñarle, de recomendarle y enseñarle lo que debería de ser el rol de una mujer virtuosa, ¿no? Entonces, realmente el trabajo de servicio que hicieron en ese tiempo fue grandioso, extraordinario, y es a lo que nosotros deberíamos de llegar a aspirar en cumplir, no solamente aprenderlo teóricamente, sino tratar de imitar estas acciones que tuvieron nuestros padres, Abraham y Sara, porque la vida es una sola, ¿no? Es esta la oportunidad que tenemos de ahora de estudiar la Torá, y mañana de poner un poquito en práctica lo que estamos aprendiendo, porque ese es el sentido mismo de la vida. Todos sabemos que la muerte nos va a llegar a todos en un determinado día, porque nuestro Padre Hashem así lo determinó, sabe cuándo, en qué tiempo, así como Sara
127 años. Igualmente está determinado para nosotros cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra. Y esta vida es única, pero con la promesa en que podamos restaurarla, que podamos cumplir el objetivo para el cual hemos sido creados. Somos seres únicos y especiales, y eso es lo que deberíamos de reflexionar ahora y poner en práctica como lo hicieron nuestros padres Abraham y Sara, poner en práctica lo que es la bondad, la misericordia para con el prójimo, que es en lo que se basa la Torá, ¿no? Y yo creo que eso respecto a la anterior, a la primera aliada de Sara, ¿no? Y eso es lo que más, por lo menos a mí, me ha impactado, y cada año ya, que creo que son 3 años que vamos estudiando, o que yo he tenido la oportunidad de estudiar en esta parashá, y eso es lo que más me destaca y me resalta y me ha quedado claro. Aunque no es fácil un poco este camino, porque hay momentos en que son varios temas que podemos estudiar y que podemos tocar. Entonces es ahí donde no sé con cuál comenzar o cuál está bien. Por eso quizás cuesta, pero valga la oportunidad ahora que tenemos de poder expresar de a poco más y compartir, ¿no?, lo que aprendimos. Y creo que eso está siendo muy, muy bueno, por lo menos para mí, ¿no? Eso, More William. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Qué bendición, hermana, de verdad, escuchar su reflexión. Y algo que muy bonito que dijo es que ambos, tanto Abraham y Sara, se complementaban en el servicio, y creo que eso va a ser muy importante para todos nosotros. Y también entender que tenemos una sola vida y que tenemos que aprovecharlo al máximo como ellos lo hicieron, sirviendo a Hashem. Muy bonita reflexión, la felicito. Sigue adelante, Baruch Hashem. Bien. ¿Alguien más que quisiera compartir algún tema de la parashá? Por favor, adelante. Hay varios temas, quisiéramos escucharlos, así que dispongan de tiempo. Yo no puedo participar mucho porque el sonido aquí es muy fuerte. La verdad que hay una mezcladora, están trabajando las personas, y estoy con un audífono porque si me lo quito el audífono, la verdad no escucharía nada de lo que dice. Así que, por favor, quisiéramos que esta noche ustedes puedan realizar los comentarios y así poder desarrollar la clase de hoy. Adelante, por favor. No hay comentarios, preguntas tal vez. Sí, pregunta, hermano, por favor. ¿Cómo se puede entender el Adelante. servicio de Abraham y su esposa, poner sus vidas al servicio de los propósitos de Hashem para su pueblo, o sea, para su descendencia?
si esa vez él no tenía la Torá tal como lo disponemos hoy, con todas sus versiones, estudios, análisis, traducidas a nuestro idioma, con tantos recursos ya conocidos, ¿no? Por ejemplo, ya hemos visto la historia, el desarrollo de muchos hechos históricos, cosa que en ese tiempo Abraham todavía no había vivido, ¿no? Entonces, ¿cómo, o sea, Abraham habría tenido realmente muchísimos méritos para haber cumplido fielmente los propósitos que Hashem ha considerado a través de él eh, poder lograr y ser él un siervo muy eficiente, digamos, muy eficaz para todo el propósito profético. Mientras que ahora tenemos la Torá, tenemos estudios, resúmenes, videos, grabaciones y una serie de recursos que nos ayudan a nuestra vida, a edificarnos permanentemente. Pero él no tenía todo ello. ¿Cómo se puede comentar la diferencia entre la época de Abraham y nuestra época, hermano? Oh, ok, sí. Bueno, muchos dicen que los padres en realidad no pudieron cumplir con las mitzvot porque la Torá no había sido entregada. Pero si nosotros vemos y analizamos cada uno de los preceptos que más adelante Moshe le va a entregar al pueblo, vamos a ver en algunos casos comportamientos que se ven muy relacionados con eh, lo que representa la vida de cada uno de nuestros padres, la forma de cómo caminaron. Y bueno, adelantándonos mucho en las porciones de la Torá, en el capítulo 2 de Shemot, cuando el Eterno empieza a manifestarse a Moshe, creo que en el capítulo 3, y empieza a hablar con Moshe, y Moshe le va a preguntar, bueno, si tú quieres que vayamos y liberemos al pueblo de Israel, allá ellos me van a preguntar, ¿quién me envió? Yo, ¿qué nombre les debo decir que me envió? Y entonces la Torá va a decir que eh, eh, el Eterno se reveló a sus padres como el Shaddai, pero por su nombre, ese Yud-Hei, Bab-Hei, no me di a conocer a ellos. Ok, bueno, esa información es muy importante. Cuando dice el Eterno que a nuestros padres se le reveló con el atributo de El Shaddai, que significa el que todo lo provee, el todopoderoso, el que sustenta todo. Entonces, nos quiere transmitir un mensaje de la Torá con relación a la vida de nuestros padres. Nosotros sabemos que el nombre de las 4 letras que se han revelado en este mundo, Yud, Hei, Bab, Hei, ese nombre es el atributo de la misericordia. La misericordia que se va a manifestar de parte del Eterno para con su pueblo representa que el pueblo de Israel en ese momento que Moisés tenía que, vamos a decir, liberarlo, traerle liberación. El pueblo de Israel no tenía mérito, así que funcionó aquí la misericordia de Hashem. Por eso el atributo con el cual se va a revelar el Eterno a su pueblo en ese momento es con Yud, Hei, Bab, Hei, y no con el Shaddai, no como el Shaddai. ¿Por qué? Porque el Shaddai no se enfoca en la misericordia, se enfoca más en la justicia, en el rigor. Y ahí ya nos podemos dar cuenta de que nuestros padres, tanto Abraham, Isaac y Jacob, ellos trataron de andar
lo más correcto posible delante del Eterno, y el Eterno no tuvo que manifestarse a ellos con el atributo de la misericordia. ¿Por qué? Porque ellos fueron muy firmes en su compromiso con el Eterno y trataron de no transgredir en nada, vamos a decir así, el espíritu de la Torah, el servicio a Hashem. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Si ellos no se beneficiaron del atributo de Yud Hei Vav Hei, fue porque ellos fueron muy rigurosos en su conducta, su forma de hablar, de relacionarse con las personas, de sus trabajos, de sus negocios. Fueron muy éticos. ¿Por qué? Porque ellos entendían que sobre ellos caía la responsabilidad de ser los progenitores del pueblo de Israel, que va a servir en el futuro al Eterno. Entonces, los sabios van a decir que Abraham, a pesar de que no tenía un código de leyes como nosotros lo conocemos ahora a través de la Torá, sin embargo, su conexión con el Eterno era muy fuerte. Y una persona que está conectada con el Eterno, por supuesto que anda de acuerdo a su voluntad. Podemos inferir de esa manera que Abraham era un hombre puro y santo, o santo y puro, como ustedes quieran. Sin embargo, la pureza solamente se adquiere a través de la observancia de las mitzvot. Como conclusión, entonces, podemos decir que aunque no estaba codificada la Torá en los días de nuestros padres, ellos, sin embargo, vivieron en pureza, por consiguiente, vivieron con el estándar de la Torá. Y por eso el Eterno no necesitó revelarse a ellos con el atributo de Yud Hei Vav Hei, que es la misericordia, porque en todo anduvieron en los caminos de Hashem. Eso es lo que yo le podría decir, estimado hermano Víctor, aunque no evidenciamos efectivamente que él tenga un código de leyes o que viviese los preceptos de la Torá, vemos que todo su comportamiento fue tan agradable para el Eterno como uno que ahora estudia la Torá y trata de cumplirlo. Yo pienso, y puede ser que esté equivocado, pero es mi opinión personal, que Abraham sí anduvo en los preceptos del Eterno, aún sin necesidad de que el Eterno se los hubiese revelado. Esa sería mi conclusión personal, pero puedo estar equivocado. Ya, gracias, hermano. ¿Alguien que quisiera compartir algún tema de la Torá? No sé, alguna idea, alguna reflexión de Parashá Hayezara. Entonces, si no hay algún tema para compartir, no sé si hay preguntas. Shalom, hermano. Shalom, adelante. Sí, también quería reforzar un poquito la pregunta que hizo nuestro hermano Víctor, y es acerca de, se piensa que ahora, en este tiempo, a través de la tecnología y la información globalizada que tenemos en esta generación, se piensa que se puede llegar a tener un mejor acceso a la Torá o un nivel más profundo de la Torá. Y se piensa que por haber esta mayor información, entonces podemos cumplir las mitzvot, los mandamientos del Creador, con mayor excelencia y con mayor profundidad. Pero eso no es tanto así, porque explican los jajamín del pueblo de Israel, los sabios del pueblo de Israel, mientras más cerca está
la persona del Sinaí, entonces más cerca está de entender la Torá. Es decir, mientras más antigua sea la información que yo tengo, o sea, va a ser más pura la información que yo voy a poder recibir para poder conectarme con el Creador. Es por eso, imagínense, dentro de la historia del pueblo de Israel, que los grandes tzadikim, las grandes personas que se elevaron mucho, incluso llegaron a tener nebuá, profecía de hablar directamente con el Creador, cosa que hoy en día es imposible de que una persona pueda llegar a tener una revelación directa, de que el Creador le diga, hace tal cosa porque yo te lo ordeno, es mi voluntad. Ahora es imposible. Pero fíjense el nivel de Abraham Avinu y de sus antecesores. Entonces, el nivel de conexión que tenía con Hashem era tan pura y tan elevada que era como hablar directamente una persona con su compañero, uno con su amigo. Así como nosotros hoy en día, mire, nos estamos comunicando por este medio y tratamos de transmitir enseñanza. Entonces, de la misma manera, Abraham con el Eterno, entonces esa conexión era muy profunda y era muy elevada. Entonces, por eso se dice de que los patriarcas, hablando de Abraham, Isaac y Jacob, pudieron cumplir con toda la Torá en el sentido de toda la voluntad que el Eterno le pudo revelar en su tiempo y en lo que ellos tenían la capacidad de poder obedecer, ellos la cumplieron a cabalidad. No hubo una parte en la cual ellos flaquearon o dijeron, no me parece, no va conmigo, o lo dejo para mi descendencia, lo dejo para alguien más puede completar esa tarea. No, todo lo que Hashem le pudo revelar y que está plasmado en la Torá, fue parte de su propia vida, fue parte de su propia existencia y fue parte de lo que la Torá misma ha llegado a registrar de cada uno de ellos. Y en los estándares más elevados, nosotros sabemos que la Torá tiene muchos niveles de interpretación, por lo cual han sido narrados a través de historia los sucesos que el Eterno ha podido tener con estos grandes tzadikim, con estas grandes personas. Abraham, Sará y nuestros patriarcas también, Isaac, Jacob, Rivka, Rachel y Lea. Entonces, mientras más cerca está la revelación del Creador, a través de ellos, a través de la nebuá, de la profecía, esa revelación, esa información es tan pura y tan directa de que no había intermediario como hoy en día. Entonces, eso le dio la oportunidad a ellos de poder cumplir a cabalidad la voluntad del Creador. Entonces, ellos sí pudieron cumplir la voluntad del Creador o la Torá en su máxima expresión, a la cual el Eterno pudo llegar a revelársele a ellos. Y por eso es que ellos llegaron a donde llegaron y por eso ellos se llaman nuestros padres. El ejemplo de toda la nación de Israel, el fundamento de todo el pueblo de Israel. Y inclusive su nivel fue tan elevado de que cuando sus descendientes en Egipto ya no tenían los méritos, no podían salir ya de Egipto porque sus impurezas de ellos, la asimilación y el alejamiento del Creador era tan fuerte, entonces es que permitió el Eterno de que por Abraham, Isaac y Jacob, uno de los méritos por los padres, entonces ellos tengan la oportunidad de nuevamente volver a conectarse con el Creador y volver a tener esa relación con Él. Entonces, imagínense esa fuerza con la cual ellos recibieron la Torah. Hoy en día, bueno, Baruch Hashem, gracias al Eterno también, hay grandes tzadikim, hay grandes estudiosos de la Torah que han dedicado también su vida mucho a la espiritualidad y a recibir revelación de la Torah y la ha transmitido también con palabras más sencillas para nuestro tiempo, para que sea de bendición para nuestras vidas. Pero eso es a través de ya niveles espirituales tal vez un poco más materiales y no es tan elevado como en los tiempos de los padres, por ejemplo, ¿no? Pero sí, Baruch Hashem, gracias al Eterno, a través de esa información que tenemos nosotros de la Torá y de lo que podemos estudiar hoy, entonces podemos llegar a tal vez no al nivel de ellos, de los grandes padres, pero sí podemos llegar a poder perfeccionar nuestra vida y también podemos llegar a tener una relación con el Creador fuerte si verdaderamente
la sinceridad de nuestro corazón, la disposición que nosotros tenemos es sincera, es verdadera y está llena de emuná, entonces la conexión que el Creador puede tener con cada uno de nosotros también va a ser fuerte. Entonces todo va a depender de cómo nosotros vayamos alimentando nuestra neshama, es decir, nuestra parte espiritual, y así esa revelación de toda esa información que nosotros vamos adquiriendo, entonces va a ser ese impacto dentro de nuestra realidad y dentro también de nuestro día a día, de nuestra vida. Y es lo que tratamos también de explicar en cada estudio que tenemos aquí, en cada porción que tratamos de compartir. Entonces, la Torá de Abraham Avinu, la Torá de Isaac Avinu, de Jacob, es una Torá perfecta porque no hubo intermediario y fue una relación directa con Hashem. La Torá que se recibió en Har Sinaí, en el monte Sinaí, entonces esa ya fue establecida como una Torá eterna, que es una Torá espiritual, divina. Y de ahí, cuando se marcó la Torá, entonces ya llegó para todos los descendientes de los hijos de Israel o del pueblo de Israel. Y de ahí entonces ya quedó las bases, los fundamentos para poder conocer la voluntad del Creador. Y de ahí, bueno, nosotros ya podemos ir viendo de que durante el tiempo, el transcurso de los años, de los tiempos, fíjense los profetas a los niveles también que llegaban, ¿no? De revelación. Si bien la nebuá que tenían, la profecía que tenían los profetas, era un poco más con alegorías, con visiones, no era muy directa, imagínense como lo fue como los patriarcas. Pero igual, a través de esa revelación también pudieron cumplir con la voluntad del Creador y pudieron también reflejar los mensajes que el Creador le quería transmitir al pueblo de Israel. Entonces, pero cada vez que el tiempo fue pasando, entonces la Torá, mientras más se va alejando, la Torá va perdiendo la fuerza de conexión y la fuerza de espiritualidad, porque la misma persona se va adaptando a su cultura, se va adaptando a su generación, se va adaptando a su forma de vida, se va adaptando a sus propios intereses, como siempre, pero todo enmarcado a lo que está ajeno de acuerdo a la Torá. Entonces, mientras la persona mayor más se vaya esforzando, entonces va a ir nuevamente purificando esa información y purificando su mentalidad, purificando su alma, purificando su vida, y va a ir llegando a niveles pequeños, pero trascendentales, escalando siempre para adelante para poder llegar también a comprender un sentido más profundo de la vida y de cómo llega a impactar la Torá en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, hoy, Baruch Hashem, tenemos mucha información, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que corregir, tenemos mucho también que perfeccionar, y bueno, a lo que el Eterno nos ha permitido tener y nos ha podido también conocer y conectarnos. Entonces, de acuerdo a esa información, nosotros podemos llegar tan alto también como lo fueron nuestros padres. Bien, entonces eso quería poder transmitirles y compartiendo también un poquito acerca de la pregunta que hacía nuestro hermano Víctor. Toda. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Toda. Bueno, ¿alguien que quiera compartir algún tema? No están estudiando, ¿no? Tienen que estudiar. Hasta Cruz hay harto tiempo para estudiar ahora. Es importante que podamos disponer un tiempo para estudiar. ¿Una pregunta? ¿Algún comentario? Hermanos, hasta que se animen, también tengo aquí un pequeño comentario que quiero compartirlo. Me pareció bastante interesante porque habla acerca de un midrash, de cómo hay una plática entre el Creador y el Hasatán. Y es acerca de la muerte de Sará y Menu. A ver, dice que en el primer pasuk es donde se habla acerca de los años de vida de Sará. Y explican nuestros jajamín, es decir, los sabios del pueblo de Israel, en el Midrash Rabbah, que está escrito una impresionante interpretación. Dice, conoce Hashem los días de los íntegros. Es decir, los días de las personas comunes
eh, ellas determinan sus días en este mundo, de acuerdo a sus acciones. Es decir, si esas personas son buenas, entonces, bueno, el Eterno también la va a recompensar con vida y con muchas otras cosas más. Pero la vida de los justos, de los íntegros, de los que se esfuerzan por la Torá, el Eterno tiene una fecha específica en la cual ellos tienen que morir. Eso es lo que trata de decir este Midrash. Conoce Hashem los días de los íntegros. El Midrash relata que Abraham Avinu hizo una gran fiesta cuando Isaac, su hijo, cumplió 2 años, celebrando así y agradeciendo a Hashem por el gran favor que le había hecho en tener descendencia en su ancianidad. Entonces, este Midrash dice que cuando Abraham tuvo a Isaac, luego de tener 2 años Isaac, él le hizo una gran fiesta, un gran banquete para darle el agradecimiento a Hashem por haberle dado descendencia ya cuando él era anciano. Y dice que en ese momento, este Midrash dice que en ese momento el Satán, el Hasatán, se acercó a Hashem y le dijo: la razón por la cual Abraham Avinu hizo esta fiesta fue para su propia conveniencia, es decir, para que se alegren él y lo suyo, y no para poder agradecerte de verdad. Dice el Hasatán, ni siquiera sacrificó un corbán en agradecimiento. Es decir, ni siquiera te presentó un corbán para poder agradecerte este acto de bondad que tú le hiciste al darle el hijo. Y Hashem le responde al Satán: si yo le pidiese a Abraham Avinu que sacrifique a su hijo para mí, sin duda alguna él lo haría. Y el Satán le respondió: si es así, que lo demuestre. Este suceso fue el origen de la prueba a la que fue sometida Abraham Avinu cuando nosotros conocimos la Akedah Isaac. Es decir, el sacrificio, o cuando el Eterno le dice a Abraham de que pueda llegar a sacrificar a su hijo. Por esta razón es cuando la Torá relata sobre la Akedah de Isaac, y esto lo afirma el Midrash cuando dice: y fue después de esto, refiriéndose a la conversación que tuvo Hashem con el Satán. Entonces, cuando la Torá habla acerca de la Akedah de Isaac, el texto dice: y fue después de esto de que el Eterno le ordenó a Abraham ir a sacrificar a su hijo Isaac. El Midrash dice: ¿a qué se refiere y fue después de esto? Y responde el Midrash que se refiere a que después de la plática que tuvo Hashem con el Satán. Y Hashem así puso a prueba a Abraham. Entonces, por la discusión que tuvo el Creador con el Satán, fue que Hashem le mandó esta prueba a Abraham. Nuestros sabios revelan que después de este suceso, cuando el Satán le contó a Sara y Menú que escuchó que Abraham se dirigió a las montañas para poder matar a su hijo, le dio un infarto y murió en ese momento. Miren la estrategia del Satán. O sea, primero le plantea al Eterno de que esa festividad que Abraham estaba haciendo supuestamente en su honor para agradecerle, no era para él, sino era para conveniencia de Abraham. Y entonces el Satán le dice que lo ponga a prueba a Abraham. Ahora el Eterno acepta esa solicitud, y cuando Abraham está con la prueba con su hijo, el Satán va donde Sara y le dice de que el Eterno va a permitir que su hijo muera, y por eso se ha ido con Abraham, porque él va a ser sacrificado allí. Entonces nos dice este Midrash de que eso fue la causa de que le dio este infarto a Sara y murió en ese momento. Podríamos suponer que la razón por la cual murió Sara y Menú entonces fue porque Abraham Avinu llegó a obedecer lo que Hashem le había encomendado. Pero si fuera así, dice, ¿acaso esta fue la consecuencia de cumplir una mitzvah? A ver, interesante pregunta. A ver, si Abraham está yendo a cumplir la mitzvah de Hashem, Hashem le ordenó ir a sacrificar a su hijo. Si va y cumple una mitzvah, ¿la recompensa es la muerte de su esposa? Es lo que trata de cuestionar el Midrash. Y la respuesta la podemos aprender del Pasuk en el libro de Tehilim, que se menciona anteriormente, cuando dice:
¿Cuál fue la verdadera razón por la cual murió Sará? Porque su momento de irse en este mundo ya había llegado. Sarai Meno estaba destinada a vivir 127 años, pero Hashem le había dado el mérito de que la manera en la que ella muera fue gracias a que escuchó que su hijo sería sacrificado ante Hashem. Entonces volvemos al tema del principio de esta reflexión. El Eterno conoce cuándo es el tiempo específico para la persona justa y íntegra. Entonces, como Sará era una mujer muy justa y muy correcta y de un nivel muy espiritual muy grande, entonces era considerada, era muy preciada por Hashem. Entonces allí nos dice de que el Eterno ya había decretado de que Sará tenía que morir a los 127 años. Y entonces, como ya sabía que tenía que morir a esa edad, entonces quiso que al morir o al llegar a ese tiempo en el cual ella ya iba a partir de este mundo, se vaya con el placer de saber de que su hijo estaba cumpliendo la misma de poder ser sacrificado para el Creador. La vida de Sara no se acortó por motivo del sacrificio de Isaac, sino que simplemente así fue la manera en que ella falleció. Entonces debemos entender que no es posible que obtengamos una consecuencia mala por cumplir una misvá, jamás. Es imposible que Hashem nos mande algo malo por haber hecho algo bueno. Entonces fíjense, nos quiere decir aquí el Midrash de que si usted hace una misvá, no espere que le ocurra algo malo. O sea, la recompensa no puede ser algo malo, es imposible. El Eterno, si usted está haciendo lo correcto, si usted está haciendo algo bueno, algo justo, usted no espere resultados negativos. Porque eso no fue lo que realmente ocurrió con Abraham. Abraham, si verdaderamente el Eterno le dijo que vaya y cumpla la misma de poder sacrificar a su hijo, la recompensa no fue de que su esposa muera, sino la recompensa fue de que al morir su esposa entienda de que en ese día de su muerte, su hijo estaba cumpliendo la misma más importante de poder santificar el nombre del Creador y que él mismo voluntariamente estaba dando su vida de acuerdo a lo que el Eterno le había establecido o le había dado a su padre. Entonces, la muerte de Sara no fue triste o no fue en agonía, sino fue entendiendo de que su hijo estaba siguiendo los caminos del Creador y estaba cumpliendo una misma. Entonces fue con mucha alegría. Es lo que trata de transmitir este Midrash. Entonces, fíjense, cuando nosotros cumplimos mitzvot o mandamientos o nos acercamos a Hashem y estamos queriendo obedecerle a Él, no tratemos de ver resultados negativos. Porque si estamos viendo resultados negativos en nuestra vida es que estamos haciendo cosas malas. Estamos haciendo algo mal y estamos tratando de justificar muchas veces es voluntad de Hashem. O esto pasa porque Hashem así lo quiere. Y muchas otras justificaciones que muchas veces tratan de tapar o nosotros mismos tratamos de tapar nuestros propios errores y no asumir la responsabilidad de las cosas que muchas veces no estamos haciendo o estamos haciendo mal. Entonces, el hacer las cosas del Eterno produce recompensas buenas, o sea, produce mayor vida, mayor santidad, abundancia en todos los sentidos, material, espiritual y en todo lo que el ser humano puede llegar a tener para poder realizarse en este mundo. Dice, si la persona que hace un buen acto, como Gesed, que era la cualidad más importante de Abraham y Sará, dice el Rab aquí, formalizar un shidduch o cualquier otra misvá, hacer cualquier otro mandamiento positivo, entonces nunca debe salir perjudicada por ello. Porque Hashem nos garantiza, de acuerdo, de acuerdo al Midrash de Barín Rabá, donde dice, jamás la persona que me obedece pierde, hablando del Creador. Entonces, si usted hace algo por el Creador, si bien lo que usted hace no es para el Creador, es para su propio beneficio, el Creador se lo va a duplicar, o el Creador lo va a asistir, el Creador lo va a ayudar, el Creador lo va a recordar, el Creador va a tener en cuenta de que usted va a tener méritos delante de él, lo va a recordar para bien siempre.
Y no así va a tratar de castigarlo o va a tratar de seguir poniéndole pruebas más difíciles, donde usted trate de caer y no se levante y todas estas cosas que muchas veces hay interpretaciones así de que en vez de que la persona se supere, se eleve, llega a decir, cuando ve en su vida no resultados positivos, pucha, es voluntad de Hashem de que pase esto. No, la Torá nos dice que verdaderamente si nosotros llegamos a estos niveles de nuestros patriarcas, de Abraham y Sará, y estamos haciendo las cosas bien, Hashem en su momento, en su tiempo, como muchas veces también lo decimos en el Kabbalah Shabbat, enviará su tiempo en su momento, la temprana y la tardía. Entonces, las cosas que el Eterno va a enviar siempre van a ser para nuestro beneficio, siempre van a ser para nuestro bien, y siempre va a ser para que nuestra conexión con el Eterno sea mayor, sea más fuerte. Y dice, una prueba de esto la podemos descubrir al profundizar un poco más sobre este Midrash. La acusación del Satán ante Hashem fue en el momento en que Abraham Avinu hizo la fiesta de Isaac, es decir, cuando tenía 2 años de edad, mientras que la Akedah de Isaac, el sacrificio de Isaac, fue a sus 37 años. Y preguntan nuestros sabios, ¿por qué Hashem esperó 35 años después de la acusación del Satán para ordenarle a Abraham Avinu que hiciera la Akedah? Y responde el gran comentarista Mahari Assad que esta es precisamente la mejor demostración de que no existe la posibilidad de recibir algo malo por cumplir una misbah. Ok, de acuerdo al Midrash, fíjense, Abraham dice que Abraham Avinu hizo esta festividad a su hijo a los 2 años. Pero ¿cuándo fue la prueba de Isaac? A los 37. Entonces, tuvo 35 años de abundancia o de bendición, de holgura y de muchos momentos felices en los cuales Sará pudo aprovechar a su hijo Isaac. 35 años por haber cumplido esa misbah. Hashem dice debía probar a Abraham Avinu cuando Isaac tenía estos 2 años, de acuerdo a este Midrash, pero estaba decretado que Sará tendría que vivir los 127 años. Y si lo hacía Hashem, si le permitía a los 2 años ponerle la prueba a Abraham, entonces en ese momento a Sará también le iba a dar un infarto, de acuerdo a ese Midrash, y al enterarse de eso también iba a morir. Pero como dice la Torá, dice de que el tiempo de lo justo, el Eterno ya lo tiene determinado, entonces Sará tenía que morir a los 127 años, no podía morir antes. Entonces, para darle mayor placer, pudo disfrutarlo a su hijo durante esos 35 años, hasta que el Eterno ya le ponga la prueba a Abraham. Así que ya Sará y Menú, cuando ya llegó ese tiempo de que ella tenía que morir, murió con la mayor satisfacción de que su hijo estaba cumpliendo con la voluntad del Creador. Muy bien, entonces fíjense esta reflexión, me pareció muy importante y muy interesante, así como muchas veces nosotros tal vez podemos ver de que cuando cumplimos la mitzvot o cuando nos estamos acercando a querer guardar un precepto de la Torá o queremos llegar a santificar nuestra vida, no podemos ver resultados rápido o muy pronto. Eso sí es una realidad, pero esas cosas que nos suceden no es el pago por la misbah que nosotros cumplimos. Es decir, no es la recompensa o la recompensa mala, se puede decir entre comillas, de que me venga tal vez una enfermedad, hacer jalila, o me venga tal vez escasez, o me venga tal vez una plaga, o cualquier cosa negativa que me pueda llegar a suceder, sino que al acercarme al Creador, al poder cumplir más con lo que yo voy aprendiendo de la Torá, las mitzvot y todo aquello que me va uniendo al Creador, entonces yo voy entrando a niveles más elevados donde mi conciencia espiritual es mucho más pura, es mucho más santa y mi realidad también va cambiando. Entonces, cuando yo estoy en esos niveles, mi percepción de poder entender a Hashem cuando me pasan las cosas es otro nivel. No es el nivel al cual una persona común, cuando le pasan cosas malas, entonces empieza a quejarse, o empieza a perder la fe, o empieza a dudar. Entonces, todo es para poder llegar a niveles más espirituales y tener mayor emuná, mayor fe en Hashem, de que todo está bajo el control de Hashem. Todo Hashem lo hace por una causa, por un motivo, y siempre es para nuestro beneficio.
siempre va a ser para nuestro bien, para nuestra elevación, para que verdaderamente nosotros entendamos cuán importantes son los valores de la vida verdadera, que verdaderamente le dan un sentido, una profundidad a nuestras vidas. Entonces, cuando vamos entendiendo estos conceptos, es lo que trató de poder transmitir este Midrash, de que nuestra conciencia, cuando esté más elevada, los placeres, las satisfacciones van a ser mayor y más grandes, porque vamos a ver la mano de Hashem en todo. Y cuando vamos a ver la mano de Hashem en todo, aún las cosas que nos vienen con dificultad y con situación adversa, también van a ser escalones para nosotros poder elevarnos mucho más y poder verdaderamente sentir esa satisfacción plena de poder acercarnos más al Creador y cumplir con la voluntad del Creador. No tanto nosotros, si bien esto puede ser en una forma personal, también puede llegar a ser influenciado para los demás, especialmente para la familia y especialmente para los demás, para la comunidad, y llega a transformar totalmente, y usted llega a tener otra mentalidad y otra conexión con el Creador. Entonces me pareció muy importante de que cada acercamiento al Creador es otro nivel, y el Eterno nunca paga bien por mal, sino todas las cosas que el Creador manda es para bien. Incluso cuando ya llega la muerte, que es donde las personas mucho le temen a la muerte, porque dejan de disfrutar ya este mundo, pero los grandes sadiquín saben de que incluso muertos, ellos siguen vivos, así como lo establece esta parashá. Por eso esta parashá se llama Hayé Sará, la vida de Sará, y fíjense cómo la narración habla acerca de su muerte. Entonces, siempre la vida trasciende cuando verdaderamente nosotros le damos un sentido espiritual. Bueno, esto traté me pareció muy interesante, muy importante, y también quise transmitírselo para ustedes. Toda. Toda Rabá. Muy bueno. Excelente. Ok. ¿Hay preguntas? ¿Alguien quiere compartir algo? Adelante. Yo quiero hacer una pregunta y a ver si podemos buscar alguna respuesta. ¿Por qué Abraham busca una esposa para su hijo? El martes vimos las instrucciones que le dio Abraham a su siervo Eliezer, pero ahora quisiéramos saber por qué Abraham le busca una esposa para su hijo. Sí, More. La anterior, el martes pasado, se había comentado y hemos oído de que Abraham ha hecho todo para, digamos, proteger, para cuidar la pureza de su descendencia. Entonces, por eso habría previsto buscar una esposa para su hijo del lugar donde él había provenido, ¿no? Entonces, ahora la segunda pregunta es, ¿por qué hizo eso? ¿No? Ya sabemos que con qué criterio ha mandado a hacer esa búsqueda, pero ahora es ¿por qué?
Bueno, yo no he leído muy detenidamente toda la parasha, pero a colación del comentario anterior podría comentar brevemente de que como ha fallecido su esposa, entonces uno se aflige, ¿no es cierto? Porque cuando uno tiene su cónyuge a su lado, cualquiera de ambos tiene su cónyuge, eh, el esposo o la esposa, hay una fuerza, ¿no? Hay una fortaleza, es un todo, es un complemento ideal que Dios ha provisto. Entonces, ambos se complementan y pueden desempeñar su rol de padres, y en este caso incluso, como había comentado la hermana Maritza, de que ambos formaban, tanto Sara a las mujeres y Abraham a los varones, ¿no? Cada uno cumplía su rol, digamos, complementándose muy bien. Pero Abraham, como ya ha fallecido su esposa, ha habido un vacío que ¿no? Y él al no tener una esposa, al dejar de tener una esposa, obviamente se ha visto limitado en algunas cosas, ¿no? De su vida y de su servicio diario. Entonces, algo en la cultura judía es la preservación, ¿no? La preservación, se habla mucho de la descendencia y demás, entonces, obviamente ha sido un punto de inflexión, digamos, el perder a la esposa y para preservar, conservar y cuidar su descendencia, él, movido por esa situación, ha seguramente decidido que era el momento de buscar una esposa para su hijo. Nada más, hermano. Muy bien, Baruch Hashem. Entonces, bueno, ¿alguien más que quisiera compartir? Interesante análisis, estimado hermano Víctor. ¿Alguien más que quisiera hacer un comentario o tal vez responder la pregunta que hicimos? ¿Alguien que haya estudiado? Del día martes al día de hoy, ¿alguien que haya estudiado algún tema de la porción de la Torá? ¿No hay más comentarios? Lo que pasa es que no podemos pasárnoslas así. Si es que vamos a continuar así sin participación, para eso volvemos nomás al anterior sistema de enseñanza. Lo que queremos nosotros es que sea lo más beneficioso para nosotros. Pero si ustedes no van a compartir nada, no se van a esforzar por estudiar nada, mejor es que volvamos al anterior sistema de enseñanza. Ya hay tiempo para estudiar, hay tiempo para compartir. Entonces sería interesante de que ustedes tomen un tiempo, hagan un espacio de tiempo para poder estudiar. Eso va a ser muy importante. Porque cuando usted enseña algo, usted comparte algo, está en la obligación de vivir lo que comparte. O sea, va a ser una forma de que usted mismo se pueda exigir en cuanto a la observancia de la Torá. Pero si se acostumbra a recibir y a recibir solamente y no va a compartir, entonces su vida de Torá puede ser que no sea muy comprometida. Por eso es importante estudiar la Torá. Pero si nos la vamos a pasar calladitos casi toda la hora, entonces mejor volvamos nomás al anterior sistema de enseñanza. No habría ningún problema. Así usted toma notas, así solamente escucha y listo, no pasa nada. Pero lo que queremos es que sea participativo. Queremos ver que ustedes también se esfuercen ya
es muy importante eso. Entonces, si no sé si hay algún comentario, no sé si es que ustedes tienen preguntas que quisieran compartir en este momento. Hermano, en la secta aliyá estuve leyendo un poco sobre que Abraham volvió a tomar mujer y el nombre era Ketura. Y bueno, y Rashi dice que Ketura era Agar y que el nombre viene como alusión a que sus obras eran tan buenas como el incienso Ketoret. Y la pregunta nos surge si realmente fue Agar la que Abraham tomó de nuevo cuando más adelante se habla de las concubinas de Abraham, y en el libro de Crónicas está escrito que Ketura fue concubina de Abraham y ella le dio a luz a Medián, y el pueblo pues medianita descendía de Ketura, y unos mercaderes medianitas pasaron cuando Joseph estaba en el pozo, y luego el pueblo de Medián, que también nació por Ketura, le vendió a Potifar a Egipto, según el texto hebreo de Génesis, ¿no? Y me parecía interesante este punto, ¿no? De la esposa de Abraham. Ok, muy bien, muy bien. Sí, hay esa situación. Quisiera saber si me están escuchando. Pasa que a veces siento un eco y no sé si me están escuchando. Por favor, algún retorno. ¿Te escuchamos? Ok, muy bien, gracias. Sí, bueno, es un tema, ¿no? No podemos ni afirmar ni negar, pero hay opiniones. Es más, en la Mishnah se dice que en realidad Ketura, como era egipcia, eh, era una persona que quemaba incienso, pero la idolatría. Y Rashi y otros sabios también son de la idea, como usted dijo, mencionó, de que las obras de Agar eran tan buenas que le era tan agradable al Eterno sus obras como el incienso que se preparaba en el santuario, el Ketore. Entonces existe un desacuerdo entre los sabios mismos del pueblo de Israel sobre si Ketura era o no la misma persona que Agar, ¿no? Es más, en el Islam se dice que una de las esposas de Abraham era Ajar, ¿no? Y como que podría ser Agar, la que nosotros conocemos en el hebreo. Entonces, los sabios dicen que Ketura era una sirvienta de la esposa de Abraham, Sara, esto no lo dice la Torá, obviamente, y la concubina de Abraham, en la tradición islámica, o sea, su segunda esposa. Estoy leyendo ahorita un documento que tenía guardado por ahí. Dice, quien junto con su hijo Ismael fue despedida por Abraham ante la insistencia de Sara. Bien, entonces surge la discusión en Bereshit 25 del 1 al 6, en Génesis Rabá, dice, incluye declaraciones de Rabí Judá, Yehudá Hanasí, argumentando que Agar regresó a Abraham y fue rebautizada, es decir, hizo una conversión y se convirtió totalmente en Ketura. Eso va a decir Rabí Yehudá Hanasí, el que va a compilar la Mishnah y el Talmud.
Luego se dice que su nuevo nombre era Ketura, lo que significa incienso en hebreo, y se refiere al agradable aroma del incienso, símbolo de que ella se apartó de las fechorías cometidas durante el tiempo que estuvo lejos de Abraham. Dado que en Primera de Crónicas, como decía nuestro hermano, se hace referencia a Ketura como la concubina de Abraham, en singular, algunos eruditos concluyeron que esta es la razón por la que Ketura se identifica con Agar en el Midrash de los Targunim palestinos. Una interpretación alternativa al nombre de Ketura, basada en una raíz aramea que significa atar o adornar, también se cita en Bereshit Rabá para sugerir que Agar no tuvo relaciones sexuales con nadie más desde el momento que ella dejó a Abraham hasta su regreso. La teoría de que Ketura era Agar también fue muy apoyada por el erudito Rash. Hay otro sabio que se llama Richard Elliot, él es moderno, descarta la identificación de Ketura con Agar como una vieja idea rabínica, para la cual no hay base en el texto, dice. Y también señala que la idea fue rechazada por los comentaristas tradicionales como el Ibn Ezra, Nachmanides y el Rashbam. En el libro de los jubileos también se apoya la conclusión de que Ketura y Agar eran dos personas diferentes, al afirmar que Abraham esperó hasta después de la muerte de Agar antes de casarse con Ketura. Wow, interesante. Entonces el libro de los jubileos dice que más bien Abraham esperó la muerte de Agar para luego tomar como esposa a Ketura, pero bueno, son informaciones, ¿no? Nosotros no estamos en condición de afirmar o de negar. Y bueno, con relación a Ketura, le dio hijos a Abraham. En realidad 6 hijos. Uno era Simram, Joksam, Medan, Madian, Isbac y Shua. En Bereshit y Primera de Crónicas también enumeran a 7 de sus nietos: Sabam, Dedan, Efa, Efer, Hanok, Abidá y Eldá. Se decía que los hijos de Ketura representaban a las tribus árabes que vivían al sur del este de Israel. De acuerdo con los de Judea, autores como por ejemplo Flavio Josefo y Cleodemo Malco van a decir que Efer era en realidad nieto de Abraham y Ketura. Bueno, esto lo van a decir ya los historiadores. Según el escritor africano Olaudah Equiano, el teólogo inglés del siglo XVIII, John Hill, creía que los africanos eran descendientes de Abraham y Ketura. Según el autor de Bahá'í, dice, consideran que su fundador fue Baha'u'llah, descendió directamente tanto de Abraham como de Sara, pero por separado, y de Abraham y Ketura. Bueno, hasta ahí lo que tengo escrito con relación a ese tema, pero esto no queda ahí. Ustedes conocen al rabino de Breslev, Jonathan Dalet, ¿verdad? La mayoría los conocemos. Bueno, Jonathan Dalet también maneja otra idea. Por ejemplo, los hijos de Abraham, los 5 hijos de Abraham que va a tener con Ketura, son despachados, dices, ¿no? Y se les da solamente regalos y ellos son despachados. Y sucede que cuando son despachados, la fuente de algunos rabinos dicen que estos hijos de Abraham con Ketura se fueron a la parte sur, más prácticamente a la parte hindú de la India, y por eso que en la India, donde hay mucha idolatría, hay muchas deidades, una de sus principales deidades de los hindúes es el Brahma. Y según Jonathan Dalet, porque él tiene formación en el hinduismo también, Jonathan Dalet no es que él enseña, sino que él ha aprendido de sus sabios que dicen que posiblemente uno de los hijos de Abraham vino a esta parte de la India, y como eran personas muy
eran hijos de Abraham, eran personas muy preparadas, muy educadas, muy elevadas, y ellos manifestaron que todo lo que aprendieron se lo deben a su padre Abraham. Y de ahí pareciera que surge esta posición de que los seguidores de Brahma en realidad son seguidores de Abraham. Pero esto tampoco es algo que nosotros podamos afirmar como positivo o negativo, solamente son comentarios. Entonces, como verá, estimado hermano Edibardo, creo que los jajamín podrían responder esas preguntas, y aunque vemos, entre ellos tampoco hay, vamos a decir así, no concuerdan, sino que más bien uno acepta y el otro rechaza de que Keturá sea Agar. Entonces, pero una opinión personal, después de haber leído una parte del libro de David Pinto Janina, él dice que Abraham era un alma muy pura, ¿no? Era un alma muy pura, y que por eso se casó con Sara, porque Sara es un alma muy pura. Pero cuando Sara le dice que su sirvienta se case con Abraham, quiere decir que Abraham podía haber rechazado esa noción si es que Agar no tenía los méritos para que fuera su esposa, porque la Torá nos dice que se casaron y tuvieron a Ismael. Entonces, de ahí podemos entender de que Agar sí tenía un nivel elevado de espiritualidad, a pesar de que era una persona que salió de un entorno idolátrico, impuro, lascivo, de oscurantismo también. Sin embargo, vino a la luz, se adhirió al Sadik, y a través del Sadik también ella recibió la luz del Eterno, y tanto es así que ella llegó a ser una de las esposas de Abraham. Aunque era sirvienta de Sara, Sara permitió que su esposo la tomara como esposa. Entonces Abraham tenía un nivel de pureza muy elevado. Y ya hablando así con una mentalidad occidental, porque nosotros nos hemos formado en una cultura occidental, me parece a mí de manera personal, no quiero que ustedes se sientan influenciados por lo que voy a decir, porque vuelvo a reiterar, cuando yo opino personalmente puedo estar equivocado. Esa es la realidad. Son los sabios los que nos pueden decir las cosas más cerca a lo real. Pero yo pienso que por la espiritualidad, la pureza de Abraham, no creo que haya tomado una tercera esposa. Esa es mi opinión personal. Pero como ya el Ibn Ezra dice, no, Ketura es una mujer diferente a Agar, entonces seguramente la voz del Ibn Ezra es más aceptable. Pero en fin, la verdad no tenemos una respuesta certera o afirmativa o definitiva, pero sí es bonito entender y escuchar las enseñanzas de los sabios, porque los sabios siempre se van a enfocar en las cualidades extremas, unas para resaltar sus virtudes y otros para que no cometamos los errores de determinados personajes que salen en las escrituras. Eso es lo que podría yo decirle, estimado hermano Eduardo. No puedo afirmar ni negar nada de lo que dicen los comentaristas, no tengo. Si yo digo que era Sara, entonces, ¿cómo le refuto al Ibn Ezra que dice que no? Perdón, si yo digo que era Agar, ¿cómo le refuto al Ibn Ezra, no? El Ibn Ezra tiene su, vamos a decir así, su peso específico en cuanto a la opinión de la de los comentarios de la Torá. Eso es lo que le podría decir. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario que quisiera desarrollar con relación a la Torá? ¿Alguna idea? ¿Alguna pregunta? Todavía no me han respondido a la pregunta, ¿no? ¿Por qué Abraham busca una esposa para Yitzhak? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar? ¿Compartir algo? ¿No hay opiniones?
Bueno, bueno, vamos a tratar de participar un poquito más, ¿ya? Tienen que participar. Bueno, si no va a haber más intervenciones, quisiera que me presten atención un momento. Mañana tenemos el servicio de la Torá, no hay condiciones todavía para que nos podamos reunir en la comunidad. Esperemos que se solucione toda esta situación y podamos hacerlo muy pronto. Algo que quería compartirles es que el día de mañana vamos a tener, para los que deseen, vamos a tener el servicio de la Kabbalat Shabbat, de la recepción del Shabbat, así que disponga su tiempo. Ya saben, traten de tener algunos elementos básicos en su casa para poder realizar la recepción del Shabbat. No estamos diciendo, que se entienda bien, que si usted no tiene estos elementos no puede hacer la recepción del Shabbat. En realidad no hay nada normado específicamente para la recepción del Shabbat, solamente nosotros nos basamos en la tradición del pueblo de Israel. Y entre esos elementos para poder realizar la recepción del Shabbat, tenemos que tener pan, tenemos que tener vino y tenemos que tener una cena para compartir en familia. Entonces, para mañana traten en lo posible de conseguirse estos elementos, ¿no? Sobre todo el pan y el vino. Y así vamos a poder desarrollar nuestra recepción del Shabbat, haciendo de nuestros hogares un altar para Hashem. Recordemos que el Shabbat representa que nosotros estamos recibiendo la Shekinah. Entonces tiene que haber un nivel de preparación. No podemos llegar a ese día y bueno, son las 6 de la tarde, bueno, me voy a sentar en la sala, va a empezar ya la recepción del Shabbat y recibimos el Shabbat sin haber preparación. No se puede hacer eso porque muchas de las bendiciones que nosotros hacemos es exaltando al Eterno en su perfección, exaltando al Eterno en su misericordia, que nos ha dado un Shabbat santo, ¿no? Entonces, si decimos todo eso en las bendiciones y no nos preparamos, entonces la verdad que no estamos entendiendo lo que es la recepción del Shabbat. Entonces, en ese sentido, por lo menos prepararnos, una media hora antes, ya tendría que estar casi todo listo, y los elementos básicos, las velas, la oración del encendido de las velas, tenemos también el pan. Si no están en condiciones de hacer pan, no pasa nada. Si no pueden conseguir el pan, no pasa nada. Si no pueden conseguir el vino, tampoco no pasa nada. Pero tiene que haber un nivel de preparación. Algo tenemos que hacer nosotros para meritar recibir la presencia del Shabbat en nuestros hogares. Entonces, en ese sentido, los invitamos para mañana que ustedes puedan participar con nosotros de la recepción del Shabbat. Los que viven en otros países, a veces la diferencia horaria no nos permite seguramente establecer contacto con nosotros a la hora que empezamos, pero igual después se puede incorporar. Lo interesante de todo esto es que tengamos un nivel de preparación, por lo menos acomodar nuestra casa, que nuestra casa esté bonita, es muy bueno para recibir la presencia del Shabbat. Entonces mañana vamos a tener el servicio de la recepción del Shabbat, y si todos estamos puntuales empezamos a las 6:30, pero si no estamos puntuales empezamos como el anterior Shabbat, un poquito retrasado. Así que vayan preparándose el día de mañana para la recepción del Shabbat. Y así también usted participa, vamos a hacer leer salmos, van a leer bendiciones, vamos a recibir los cánticos,
Y bueno, cada vez que presentamos nuestra halot, nuestro pan de Shabbat al Eterno, es un mensaje que le estamos mandando a Hashem de que el trabajo de nuestros padres no fue en vano, de que se cumple la palabra, de que si hubiese aún en el extremo de la tierra, estuviéramos, desde ahí nos va a recoger el Eterno. ¿Por qué? Porque los hijos de Abraham tienen un lugar físico donde poder habitar. Y eso muchas veces se expresa a través de la observancia del Shabbat. Entonces, de a poco tenemos que ir incorporando verdaderamente el observar el Shabbat. Por ejemplo, una de las cosas bonitas que ustedes pueden hacer para observar el Shabbat, para ser meritorios para la recepción del Shabbat, es que mañana ustedes cocinen inclusive para el almuerzo del Shabbat. En Shabbat tratar de no prender fuego. Entonces eso ya es preparación. Eso significa que usted es consciente al nivel de observancia que quiere llegar, ¿no? Tratar de lo posible tener preparación. Y de esa manera poder crecer un poquito más en relación a nuestro apego a Hashem y a su Torah. Entonces mañana los esperamos, hermano. Vamos a estar abriendo la sala para que podamos estudiar, para que podamos recibir el Shabbat y también compartir algo que nos quede pendiente de la porción de la Torah. Muy bien. Entonces, ¿alguien más que quiera compartir, que quiera decir algún comentario, alguna pregunta, quisiera aportar con algo? No sé qué les parece este sistema de estudio, si lo están viendo beneficioso o no, o volvemos al sistema anterior. Sería bueno que podamos manifestarnos. Desde mi punto de vista es muy bonito que todos participemos, que todos estudiemos y compartamos, pero vuelvo a reiterar, si nos la vamos a pasar calladito, tal vez no va a ser muy beneficioso. Es una buena idea, pero tal vez no nos está beneficiando si no participamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué opinión tienen ustedes? A ver, adelante. Adelante, hermano Víctor. Muy bien, hermano, gracias. Yo creo que si volvemos al sistema anterior, igual no nos vamos a beneficiar, hermano. Entonces, el hecho de que ahora no haya la participación que debería ser, ¿no? Me incluyo también como todavía falto de esfuerzo. Entonces, yo creo que tendríamos que tal vez designar hermano, ¿no? Aleatoriamente o de alguna manera turnarnos, ¿no? Como generalmente en la reunión entre martes y jueves somos 10, 12, 14, 15, en fin. Y como las alías no son muchas, ¿no? Son 8, 9, 7. Entonces tal vez se puede intercalar el martes, tales hermanos pueden hacer presentación, ¿no? Y el jueves los otros hermanos con aquello. Entonces, aún así, hermano, creo que cuando uno ya pueda tratar de preparar un pequeño comentario, creo que es más beneficioso que volver al sistema anterior. Sé que es difícil, hermano. Muchos somos papás, madres de familia, y otros también tienen trabajo, horarios diferentes. No es fácil, en otras palabras, ¿no? Pero gradualmente, hermano, ¿no? Podemos ir ordenando nuestras situaciones dolorosas, por cierto, ¿no? Hay situaciones de salud, de trabajo, de ciertas limitaciones, preocupaciones, todo el cotidiano que a veces pareciera que todo se viene de pronto. Y bueno, son situaciones duras que tenemos que tratar de vencer con mucha paciencia, mucha perseverancia y mucha fortaleza también, y llenos de esperanza y de fe. Entonces, mi sugerencia es seguir con este sistema, ¿no? Si bien hasta ahora no nos hemos beneficiado, no es por el sistema ni por ningún factor, sino
es nuestro propio auto, nuestro propio esfuerzo en realidad, ¿no? Es nuestro propio esfuerzo. No estamos teniendo buenas virtudes como para ir progresando, para conseguir frutos. Entonces, resumiendo, mi sugerencia sería no volver al anterior sistema, porque igual o peor no nos vamos a beneficiar. Tal vez incentivar de esta forma, haciendo alguna alternativa, alguna variación, para que podamos poco a poco, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades. Ahora, si un hermano no puede ni el martes ni el jueves, dirá, pues no, sí, esto no puedo porque trabajo en las noches o ese horario, y para subsiguientes semanas se le puede entregar esa labor. Y bueno, los que podamos disponer del tiempo y lo necesario, nos esforzaremos también para, obviamente, no vamos a hacer grandes presentaciones como el More, como otros hermanos avanzados en nuestro grupo, ¿no? Algunos lo haremos muy brevemente, muy superficialmente, pero ese es un buen inicio, hermano. Muchas gracias. Claro, claro que sí, no, sí, la idea es muy buena. El problema es que podemos tener ideas muy buenas. El material humano tiene que ponerse de su parte también. Bueno, vamos a continuar con esta modalidad, pero traten de preparar algún tema. Hoy la he escuchado a la hermana Maritza y de verdad son temas que ya lo hemos estudiado 2, 3 años, pero ha traído enseñanzas muy interesantes. Le ha dado en el punto, o sea, me gustó y yo pensé que todos estábamos en esa sintonía de querer compartir lo que Hashem nos ha enseñado. Entonces, sí, nosotros entendemos, no, a veces también es cuestión de temor, de vergüenza, pero cuando usted prepara un tema, no importa cómo lo explique, siempre se aprende algo de parte del Eterno, porque si usted tuvo comunión con el Eterno a través de usted algo nos va a enseñar, y esto es inclusive para nosotros. Hoy me gustó mucho la enseñanza de la hermana Maritza, la verdad. Interesante, muy bonita, y también lo que escuchamos de parte de nuestro hermano Pablo, muy bien. Pero así como ellos nos han edificado, quisiéramos escuchar otras opiniones para que de la misma manera sigamos edificándonos. Y bueno, si es que hay por ahí un entendimiento que no es el que nosotros compartimos, también eso va a servir para aclarar algunas cosas y así todos vamos a crecer. Pero es muy interesante. Bueno, entonces vamos a quedar en este tiempo, a no ser que alguien quiera compartir algo, alguien quiera expresar alguna opinión, algún comentario, y si no, entonces nos encontraríamos. Adelante, hermano Iván. Sí, iba a comentar algo brevemente aquí sobre los años de la vida de Abraham, que decía 175 años. Abraham murió, expiró en una buena vejez, anciano y lleno de días, dice, y fue reunido a su pueblo. La edad de Abraham no llega a los 180 como lo de su hijo Isaac, según dicen los Midrash. Dice que Abraham murió 5 años antes de tiempo, y algunos dicen que la razón es que para que su vejez fuera buena, eh, y no podría haber, digamos, como la palabra sería la apostasía de su hijo Esaú, que se reveló prácticamente a los 15 años de edad, como está escrito en Isaías. Y él dice que el justo perece y no hay quien se preocupe, y los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Entonces era para comentar esa parte que me parecía de gran interés.
Claro, claro que sí, muy interesante. Toda Rabá. Bien. Eh, Quería hacerles otra pregunta. Bueno, primero responder un poquito la misma pregunta que yo hice. Voy a tratar de responderme a mí mismo. Eh, ¿Por qué Abraham se preocupó por buscarle una esposa a Isaac? Al margen de lo que dijimos el día martes, que era para tratar de mantener un nivel espiritual adecuado para el servicio de Hashem, de los descendientes de Isaac y de Rivka. Sin embargo, también el papá muchas veces ve como a los hijos o los hijos como que no están completos, algo les pasa, algo les falta, y los jajamín, los sabios, van a decir que después de la muerte de Sara, en Yitzhak se produjo un vacío muy fuerte, una tristeza muy fuerte. El alma de Yitzhak estaba muy adherida al de su madre Sara. Cuando ésta muere y se entera Yitzhak que muere, entonces se produjo un vacío muy fuerte al interior de Yitzhak. Y Abraham quiere que ese vacío se pueda llenar. Es decir, Jajamín va a decir que se le apaga una luz, como que no hay luz ya en la casa de Yitzhak. Y van a decir con relación a Sara y Menú, ya que estamos hablando de la recepción del Shabbat, van a decir que cuando Sara y Menú vivía, existía un milagro muy hermoso con relación al Shabbat. Cuando se hacía la recepción del Shabbat, estamos hablando hipotéticamente, obviamente esto es una enseñanza, no es algo literal, pero se dice que cuando Sara y Menú hacía halot, panes de Shabbat, el olor del pan del Shabbat duraba desde el Shabbat al próximo Shabbat, por el nivel de Kedushá que había en nuestra madre. Y cuando ella encendía las velas del Shabbat para recibir el Shabbat, esas luces permanecían intactas desde un Shabbat hasta el otro Shabbat. Cuando muere nuestra madre Sara, esa alegría que ella traía de la Shekinah en la casa, en el hogar, como que se apagó un poco y Isaac lo sintió. Por eso Abraham, cuando ve que su hijo sintió mucho la partida de la espiritualidad, sobre todo, del nivel espiritual que tenía su madre, de la enseñanza que recibía de su madre, y de cómo su madre también lo formaba a él, entonces él entendió que iba a ser muy difícil para Isaac poder encarar todo lo que se viene por delante solo, o con alguien que no tenga por lo menos el nivel espiritual de Sara y Menú. Y es por eso que Abraham se va a preocupar por buscarle una esposa a Yitzhak, de tal manera que nuevamente esa tristeza por haber sentido la partida de su madre pueda ser llenada en parte por alguien que comparta un nivel espiritual. Por eso que son las cualidades que le va a exigir Abraham a su siervo Eliezer, para que éste tenga cuidado de escoger a una compañera para Yitzhak. Eliezer lo entiende muy bien. Y cuando Eliezer va a realizar esa labor, recordemos que Eliezer va en tefilá, va en plegaria. Él no quiere apartarse de lo que está establecido por su señor Abraham. Él quiere que todo se haga como Abraham estableció. Y algo interesante que nosotros encontramos, por ejemplo, cuando vemos que va este siervo a realizar la obra que le encomendó su padre, su señor, en este caso Abraham, va a hacer algo que dentro del judaísmo es muy común. ¿Qué es lo que él va a hacer? Él va a pedirle al Eterno, pero en nombre de Abraham. Y todo lo que tiene que realizar lo hace porque Abraham se lo ordena, pero él va a establecer, en la Torah se va a establecer aquí un principio de que en determinadas ocasiones es bueno dirigirnos al Eterno por los méritos del Sadik.
el tzadik de la generación en ese momento era Abraham Avinu. Y Eliezer, cuando va a buscar la esposa que reúna las cualidades que busca Abraham para su hijo, él antes de desarrollar esa tarea, le clama al Eterno en nombre de Abraham. Y el Eterno le es propicio. Y ahí vemos un principio: cuando nos aferramos a los méritos del tzadik, muchas veces las puertas de los cielos, del santuario de los cielos, se abren para que nuestras tefilot sean respondidas, nuestras tefilot sean aceptadas, porque entendemos que nosotros tenemos sehut, méritos, pero no el mérito como los tzadikim. Así que el atributo o el mérito de los tzadikim nos refuerza a nosotros para que también nosotros podamos ser atendidos por el Boreolam. ¿En qué sentido estamos hablando, no? Cuando uno va a realizar un trabajo muy importante. Y vemos nosotros que Sara viene, cumple con todos los requisitos, por lo menos que le muestra el Eterno a este siervo, y la trae como esposa a Yitzhak. Luego dicen los sabios en el Midrash que cuando viene Rivka, y cómo sabe Yitzhak que verdaderamente ella es la elegida, cuando ella enciende las velas del Shabbat y cuando prepara la halot, vuelve a manifestarse la misma sensación de la Shekinah, y vuelve a manifestarse lo que se representa este milagro de mantener la esencia de la espiritualidad otra vez en la casa de Yitzhak. Hay un artículo, se los recomiendo, se llama Las velas de Shabbat de Rivka. Si ustedes lo pueden encontrar en la red, se van a dar cuenta que es lo que representaba esto, porque era muy importante esto para Abraham. Entonces, cuando muere Sara y Menú, deja un gran vacío, por así decirlo, en Yitzhak, una tristeza muy grande, y esa tristeza empieza a cicatrizarse cuando conoce a Rivka y se cura plenamente. ¿Por qué? Porque nuevamente la espiritualidad, la Shekinah, vuelve a posarse en el hogar de Yitzhak. Entonces fue Abraham quien vio que a su hijo algo estaba como incompleto, y él se preocupa por esa situación y trata de buscar una compañera que por lo menos tenga semejanza al nivel espiritual de Sara y Menú. Pero lo que los hajamim nos dicen, que Rivka en realidad hizo que Yitzhak volviese a sentir las mismas sensaciones que cuando su madre esperaba el Shabbat. Y esta es una enseñanza muy bonita para los que son papás. Esperemos que los que tienen hijos varones, sus papás los vean casados con mujeres que celebren el Shabbat. Y para las que son mujeres, el papá escoja o por lo menos tenga un yerno que tenga el temor de Yitzhak. Si no los tiene, ahí los papás pueden ayudar. Pero es muy interesante. Solo lo que puede llenar los vacíos de nuestros hijos, de nosotros mismos y de todas las personas es la presencia de la Shekinah. Buscar en pureza llenarnos de esa Kedusha. Bien, esa era la pregunta, más o menos por ahí va la respuesta. Pueden haber otras respuestas, pero en realidad los sabios nos dicen que Rivka estaba en un nivel espiritual tan elevado como el de nuestra madre Sara. Baruch Hashem. Muy, muy bien, vamos a quedar en esta parte, a no ser que alguien quiera decir, aportar algo, quiera preguntar o compartir, realizar algún comentario, algún hermano, alguna hermana. Muy bien. Bueno, vamos a quedar entonces en esta parte. Mañana no se olviden, 6:30. Y hemos estado ya 2 Shabbat y me ha gustado. He visto cuando a veces activan sus cámaras. He visto cómo han preparado, cuando mandan esas fotos de cómo está la mesa, el shofar, las candelas. Bueno, hay un nivel de preparación y eso es lo bonito, es esperar el Shabbat. No que llegue y nos encuentre el Shabbat todos transpirados, todos preocupados, todos afanados. No, no. Tenemos que revertir esa situación. Tenemos que tratar nosotros de darle el tiempo a la preparación del Shabbat. Eso va a ser muy bonito. Si no puede usted hacer pan, no puede conseguir vino, no se preocupe.
pero prepare algo, limpie la casa, no sé, comparta algo con su familia, algo en honor al Shabbat, eso ya es muy bueno. Bueno, quedamos en esta parte, agradecerles nuevamente por su asistencia, esperemos que el martes asistan y participen un poquito más. Baruch Hashem. Bueno, que todos tengan un bonito Shabbat, Shalom y bendiciones para todos. Shalom para todos. Shalom, hermanos.